Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del número 26 de la revista Pluralidad y Consenso. Para dar inicio a esta presentación, saludamos en primer término al presidium que nos acompaña. Senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Senador Roberto Armando Albores Gleason, secretario del Comité Directivo del IBD. Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, secretario del Comité Directivo del IBD. Senador Fernando Mayán Canaval. Senador Zoé Robledo Aburto. Doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Esta tarde saludamos y damos la bienvenida a la doctora Rosa María Villarelo Reza, integrante del Consejo Directivo de la revista. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Senadores. Para conducir el evento, le damos el uso de la palabra al coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez, doctor Gerardo Esquivel Hernández. Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre mío y a nombre de todos los que trabajamos en el Instituto Belisario Domínguez, les damos la más cordial bienvenida al Senado de la República. Agradezco a todos su presencia el día de hoy para la presentación del número 26 de la revista Pluralidad y Consenso que edita el Instituto Belisario Domínguez. Sin mayor preámbulo, le voy a pasar a escribir brevemente lo que contiene la revista, una muy breve reseña del contenido editorial de este número, para poder dar después el uso de la palabra a los articulistas invitados que nos acompañan el día de hoy. En la sección Política y Sociedad tenemos 3 interesantes artículos, todos ellos escritos por investigadores del Instituto Belisario Domínguez. El primero se titula Decisiones legislativas recientes en materia de salud y seguridad social, en el que el doctor Jesús Waldo Martínez Soria y la maestra Gabriela Cabestaña hacen una revisión profunda de las propuestas de pensión universal y de seguro de desempleo que acompañaron a la reforma hacendaria de 2013. Además de esta revisión, Martínez y Cabestaña hacen una revisión crítica de las condiciones actuales del sistema de salud en México y de la problemática que tendrá que enfrentar el gobierno federal para la aplicación de estos programas en el futuro. Por ejemplo, enfrentar el cambio demográfico o resolver la fragmentación de los servicios de seguridad social y de salud. Un segundo artículo, titulado Las reformas estructurales y los retos para su implementación, fue escrito por la doctora Viviana Mondragón, investigadora de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del propio instituto, y en ese trabajo se revisan de manera sucinta los avances hasta la fecha de la implementación de las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, así como de los retos que deberán enfrentarse en el futuro cercano. Entre estos retos se encuentran los desafíos políticos de la reforma educativa en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, el periodo perentorio al que se enfrenta la reforma penal y del sistema de justicia, los primeros resultados de la reforma energética, así como el desafortunado contexto de los precios internacionales del petróleo, los retos que representan las nuevas regulaciones financieras y los pendientes en materia de anticorrupción. Un tercer artículo en esta sección se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible y los retos para su implementación del investigador Roberto Castellanos, la maestra Susana Ruiz y Ernesto Orozco, los 3 investigadores de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. Este trabajo trata, como lo dice su propio título, sobre los retos a los que se enfrenta el país para cumplir con cabalmente con los nuevos objetivos de la Organización de las Naciones Unidas.
En especial, los autores revisan en qué condiciones llegamos a esta nueva etapa y hacen una serie de propuestas para que México pueda cumplir de manera satisfactoria con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. En una segunda sección que se titula Economía y Finanzas hay dos textos que considero que vale mucho la pena revisar. Por un lado, el maestro Juan Carlos Amador y el maestro César Giles de la Dirección General de Difusión y Publicaciones escribieron la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y su impacto en la competencia. En dicho artículo, ellos exponen de manera sustanciosa los avances que México ha tenido en los indicadores internacionales en esta materia. Con este artículo los actores podrán profundizar en los detalles en el tema de la competencia de la mencionada reforma y de sus posibles efectos en la economía en los últimos años. Por otro lado, los investigadores de la Dirección General de Finanzas, Noel Pérez, Iván Rodríguez, Víctor Ortega y Eduardo Ramírez, hacen un análisis muy pertinente sobre las finanzas públicas del país en el artículo titulado Paquete Económico 2016, efectos de la coyuntura económica en el presupuesto público. Los investigadores del Instituto Belisario Domínguez exponen las novedades de la Ley de Ingresos y de la Ley de Presupuesto de Egresos para 2016 y dan cuenta de los retos que tendrá que enfrentar el gobierno ante el complejo panorama económico en el mundo, destacando en particular el caso de los cambios en la economía de Estados Unidos y los precios del barril de petróleo. En una sección titulada Los senadores escriben, tenemos tres textos que reflejan discusiones actuales que tendrán lugar en el Pleno del Senado en el futuro. Es el caso del senador Enrique Burgos, en su artículo titulado Reordenar la Constitución, hace una reflexión profunda sobre la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que plantea crear una nueva versión condensada de la Constitución rumbo al centenario de su promulgación. En segundo lugar, el senador Daniel Gabriel Ávila, quien además es secretario del Comité Directivo del propio Instituto Belisario Domínguez, realiza un ejercicio reflexivo sobre las iniciativas anticorrupción que han sido propuestas por los diferentes grupos parlamentarios del Senado en su texto titulado Corrupción, Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción. El senador Ávila no solo expone los principales puntos de las diferentes propuestas para reglamentar la reforma constitucional en el tema, sino que también las analiza a la luz de los datos de las nuevas encuestas realizadas por la UNAM sobre las percepciones de los mexicanos en este tema. Por último, en esta misma sección, el senador Roberto Albores destaca los avances en materia de emprendimiento en el artículo Una revolución de emprendedores para redoblar el paso en la transformación de México, donde destaca el papel de las reformas estructurales en la creación de una economía mucho más dinámica para la inversión y la innovación. No abundaré mucho en los artículos de los articulistas invitados, en los trabajos de los articulistas invitados, que corresponden a lo que escribió el secretario Nuño por una parte y el consejero Andrade por la otra. Y no lo haré porque están aquí y expondrán ellos su propio trabajo a continuación. Solo diré que considero que tanto el artículo escrito por el maestro Nuño titulado Las 7 prioridades para transformar el sistema educativo, como el artículo titulado Sufragio en el extranjero que expone el consejero Andrade, son temas que sin duda deben ser conocidos y discutidos a profundidad en la opinión pública. Finalmente, la revista concluye con una sección en la que se encuentran recomendaciones bibliográficas y de indicadores de pobreza multidimensional por entidad federativa que seguramente serán de gran utilidad para los lectores. Ustedes pueden consultar estos trabajos de manera impresa o en formato digital en la página del Instituto Belisario Domínguez, y a quienes así lo requieran, nosotros tendremos ejemplares disponibles para la mayoría de todos ustedes. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer el trabajo del director de la revista, el maestro Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar por razones de un viaje de trabajo, ni a la maestra Magda Olalde, que es la coordinadora editorial también de la revista. Su trabajo creo que se ve reflejado en la calidad de los textos y en la oportunidad de los mismos, así como en la calidad de la impresión en general. Sin más, espero que tengan la oportunidad de leer la revista. Estamos abiertos a sus comentarios y le daré el uso de la palabra al maestro Andrade. Me parece que es quien tendrá primero la oportunidad de exponer su trabajo con el que contribuyó a la revista. Los invito realmente a que la consideren entre sus lecturas. Insisto, está disponible tanto en formato impreso como digital en la página del Instituto en el Senado de la República. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos dar la bienvenida a la senadora Angélica Araujo Lara. Y por supuesto la bienvenida al maestro Enrique Andrade González, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, estar aquí compartiendo con ustedes este importante evento y en este recinto tan significativo en donde no había tenido la oportunidad de estar. Saludo con mucho gusto al senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, al senador Roberto Albores, al senador Zoé Robledo, al senador Félix Hernández Ruiz, la senadora Angélica del Rosario Araujo, que hoy nos acompañan, al doctor Gerardo Esquivel, coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez, al maestro Juan Carlos Amador, director general de difusión de publicaciones. Agradezco esta invitación y saludo con mucho gusto a mi amigo, el secretario de Educación Pública, el maestro Aurelio Nuño. Iniciada en septiembre de 2007 con 25 números publicados a la fecha, la revista Pluralidad y Consenso ha contribuido en los casi 9 años de existencia a un diálogo constructivo que ha enriquecido el análisis de la agenda pública. Los textos publicados por senadoras y senadores, así como expertos y articulistas invitados, han contribuido a lo largo de estos años con valiosas aportaciones que permiten una discusión y deliberación plural, como la nota su nombre, incluyente y razonada. Hoy, Pluralidad y Consenso comienza una nueva época con la presentación del número 26 y se renueva como un espacio que estimula el debate abierto de ideas en asuntos nacionales fundamentales. Por eso mi reconocimiento y felicitación. Desde la agenda de salud y seguridad social, pasando por los objetivos de desarrollo sostenible que atañen a la mayor parte de países, el problema de pobreza multidimensional, el sistema anticorrupción o las reformas estructurales, como la relativa a telecomunicaciones o las 7 prioridades para transformar el sistema educativo, se despliegan otros temas sustantivos que constituyen grandes expedientes en la agenda del presente y futuro del país. Cada tema fue abordado a partir de un diagnóstico puntual de los avances y pendientes en la materia, las cuales trazan una carta de navegación de acciones concretas implementadas para solucionar problemas y potenciar capacidades. Un ejemplo de ello es la discusión amplia sobre la educación en México y los retos para un sistema educativo con 35 millones de estudiantes. La colaboración del secretario Aurelio Nuño nos permite contar con un amplio panorama de los desafíos y del camino emprendido a 3 años de la reforma educativa, una ruta clara hacia la consolidación de esta importantísima reforma estructural. Así, nos dice el secretario que partiendo de los principios constitucionales que orientan la educación en México, de ser pública, gratuita, laica y a partir de la reforma que impulsa el presidente de la República, de calidad, además de democrática y nacional, y siguiendo las 7 prioridades que claramente definen un rumbo en donde debemos de participar todos, llegaremos a la meta planteada, que es que todos los niños, niñas y jóvenes mexicanos desarrollen capacidades que les permitan construir su propia historia de éxito. El texto expone de forma puntual las prioridades en la construcción de una educación de calidad y los esfuerzos de todos los actores políticos y sociales en un profundo proceso de transformación. Déjenme destacar que dentro de las prioridades se consideran espacios de participación para todos los maestros, para los padres de familia, para los expertos docentes, para los legisladores federales y locales y para los gobiernos de los estados, es decir, la construcción de una educación incluyente, plural y democrática. Tenemos un déficit en la participación ciudadana. El informe País de la Calidad de la Ciudadanía en México del Instituto Nacional Electoral y el Colmex así lo señala. Hay un divorcio entre lo público y lo privado en nuestro país. La ciudadanía no participa porque no hay confianza, porque no ve resultados de su participación. Sin embargo, en el planteamiento de las prioridades para fortalecer la escuela, en el desarrollo docente y en la revisión de planes y programas de estudio, se abren espacios reales de participación de la sociedad en el tema que más nos interesa, la educación de los niños y los jóvenes. Estoy seguro que será una gran oportunidad para cambiar esta percepción generalizada de que no vale la pena participar y cambiarlo desde el seno de nuestras familias. Felicito la propuesta y estoy seguro que en mucho ayudará también a mejorar nuestro tejido social. Por el tiempo me referiré de forma breve a otros temas que se abordan en este número de la revista que sin duda representan también análisis serios de temas trascendentes para la vida nacional. La reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, el artículo de Juan Carlos Amador y César Giles, analiza con precisión los avances que se han alcanzado con la implementación de la nueva legislación en la materia, con resultados ya tangibles para el ciudadano, entre otros hacer efectivos derechos fundamentales mediante el uso de los alcances de la tecnología, de la información y de las comunicaciones.
El artículo del senador Enrique Burgos invita a una oportuna reflexión sobre la reordenación y sistematización de nuestra norma suprema en base a un profundo estudio académico. Por su parte, el senador Daniel Ávila Ruiz nos expone las percepciones, prácticas y sentido ético que debe procurarse en la función pública que dieron impulso al Sistema Nacional Anticorrupción. El texto del senador Roberto Albores recuerda el propósito del apreciable Belisario Domínguez, que año con año entrega esta Cámara como la más alta distinción que otorga la República a mexicanas y mexicanos emprendedores y sobresalientes que transforman a México. En esta edición trimestral de Pluralidad y Consenso, que inaugura su renovación con diagnósticos y propuestas sustantivas, como los textos previamente mencionados, resultaba necesario dar una mirada exhaustiva al fenómeno del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y al interés de nuestros migrantes por una mayor participación política. México es uno de los principales países emigrantes y el que más remesas recibe en relación con su población, lo cual nos obliga a reconocer el principal derecho político de quienes se ven obligados a emigrar, principalmente a Estados Unidos en un 98%, y quienes mantienen estrechos vínculos con su familia, con su tierra, con su país y con su cultura. Su participación en la estructura de forma tan activa deben de participar también como lo hacen en la economía, en la política y en las decisiones electorales de su país. En el largo camino por extender el derecho al voto más allá de las fronteras, definir el procedimiento y la logística significaba un fuerte desafío para el legislador, que abre la puerta en 1996 para reglamentar el sufragio a distancia para los mexicanos en el extranjero desde el lugar donde residen. En la elección presidencial de 2006, por primera vez se concreta el voto desde el exterior por la vía postal, en la que participan 33.111 ciudadanos desde otros países. Para las elecciones federales de 2012, se hicieron esfuerzos para incrementar la participación y en esa ocasión la votación llegó a 43,000 votos. La reforma político-electoral de 2014 modifica en gran medida el modelo de voto desde el extranjero e incorpora la posibilidad de tramitar la credencial para votar a través de la celebración de un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias a la visión de Estado de la canciller Claudia Ruiz Massieu, el 17 de diciembre de 2015 firmamos el convenio de colaboración que permite la posibilidad de tramitar la credencial del INE en los consulados de México en el extranjero. La primera etapa de credencialización inició el pasado 8 de febrero en 16 consulados de México en Estados Unidos, mientras que una segunda fase inició el 8 de marzo con 20 nuevos consulados, para el 16 de agosto tener en todos los consulados del mundo la posibilidad para los mexicanos de tramitar su credencial del INE. El programa ha sido un éxito. El 15 de marzo del presente año se tiene registrado un total de 17,550 trámites de credencialización de mexicanos en Estados Unidos. Es decir, si estos mexicanos ya votaran, tendríamos ya asegurada la mitad de lo que fue la votación de 2012. Ya se han enviado al domicilio de los ciudadanos sus nuevas credenciales para votar desde el extranjero. Es un programa permanente controlado por el INE que cuida los datos de los mexicanos, que permite revisar por los partidos políticos cada trámite y que asegura que la credencial le llegue al ciudadano que corresponda. Los consulados solamente reciben la información y la envían al INE y por ello hacen una labor fundamental en este procedimiento. Los Ángeles ha tramitado más de 3,000 credenciales, Chicago 2,103, 1,580 en Dallas, 921 en Nueva York, apenas a un mes de haber iniciado el programa. Mexicanos que se identifican con la misma credencial en México y en Estados Unidos, mexicanos que podrán votar en 2018 para presidente de la República, para senadores y para gobernadores. El voto desde el extranjero será una realidad en 2018 y estoy seguro ayudará a definir el futuro de esta nación que trasciende fronteras, compuesta por ciudadanos que con su participación política decidirán en 2 países el mejor rumbo para ellos y sus familias. Esta es la gran oportunidad que tendrán millones de mexicanos que salieron a buscar un mejor futuro, pero que siguen siendo parte fundamental del futuro político, económico y social de México. Muchas gracias.
Bueno, ahora le daremos el uso de la palabra, le agradecemos primero el uso de la palabra al maestro Andrade y le daremos el uso de la palabra al maestro Aurelio Nuño para que nos hable de su artículo invitado con el que participó en este número 26 de la revista. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo en primer lugar y con mucho gusto al senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y presidente de esta comisión, Belisario Domínguez, a quien aprovecho y además agradezco enormemente la invitación tanto a poder escribir esta participación como a la presentación de hoy. Y aquí quiero hacerle un reconocimiento público a un hombre que, si bien no siempre coincidimos, venimos de partidos y de fuerzas políticas distintas, reconozco en él a un hombre de Estado, un hombre que por encima de diversos temas ideológicos o de convicciones, que siempre defiende y defiende muy bien, ha demostrado que lo que tiene como principio es México y que bajo ese principio ha demostrado que es posible platicar, llegar a acuerdos, a veces a desencuentros también, pero siempre, siempre con la visión de México. Eso es ser un hombre de Estado. Yo le quiero reconocer a usted, señor senador, esa categoría, decirle que a lo largo de estos años ha sido un privilegio poder trabajar con usted en diversos temas, hayamos estado de acuerdo o no, pero siempre viendo por el bien de México. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, señor senador. Saludo también con mucho gusto a la senadora Angélica Araujo, senadora de mi partido, a quien aprecio también mucho y aprecio mucho el que esté aquí acompañándonos, lo mismo que al senador Roberto Albores, también senador chiapaneco de mi partido, también un joven muy importante para la política nacional y en su estado. Muchas gracias por estar aquí. Saludo también con mucho gusto al senador Hernández, muchas gracias por estar aquí, señor senador. Al senador Mayans, gracias por estar aquí con nosotros. Al consejero Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias, un gran mexicano también y un amigo de mucho tiempo. Y gracias además por los comentarios aquí vertidos, Enrique. Muchas gracias. Y por supuesto también al doctor Esquivel, muchas gracias por esta invitación y por su presentación. Y a todos ustedes, señor senador, muchas gracias por venirnos y acompañarnos y estar aquí. ¿De Jalisco viene o no? ¿O está llegando de la sesión? Muchas gracias, señor senador. Gracias. Sí. Y a muchos amigos y amigas que veo aquí también. Muchas gracias. Déjenme, agradezco mucho la exposición que ha hecho el consejero Enrique Andrade sobre este artículo que escribimos sobre las 7 prioridades. Para no abundar más, no aburrirlos después de esta, pues me parece muy buena explicación y resumen que da de este artículo, déjenme decirles cómo se insertan estas 7 prioridades en lo que son los cambios fundamentales de la reforma. La reforma educativa plantea de manera central 4 grandes transformaciones. La primera es una gran transformación política del sistema educativo. Me parece que para nadie es un misterio que el sistema educativo en nuestro país hasta hace muy poco era un sistema clientelar, corporativo y opaco. Un sistema en donde el Estado había perdido la rectoría en esta materia y por lo mismo el sistema educativo había perdido rumbo. Y los intereses políticos estaban por encima de los pedagógicos y en ese sentido el sistema educativo iba por una muy mala ruta.
Y por lo tanto esta transformación que hace la reforma, en primer lugar es una transformación política que permite la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y a partir de eso una nueva organización en donde lo que se privilegia son las decisiones educativas y pedagógicas por encima de las políticas. Un sistema que sustituye a una organización clientelar y corporativa por una organización sustentada en derechos y obligaciones. Lo que premia y lo que impulsa es el mérito y en donde además lo vuelve un sistema transparente. Esa primera transformación era fundamental porque además es el primer paso, es una transformación que ya se inició, como todos ustedes saben, y que sigue y que no se va a parar. Pero era una transformación necesaria para que el resto de la reforma educativa pudiera avanzar. La segunda gran transformación es la transformación de la escuela mexicana. La escuela como el espacio en donde están los alumnos, los niños, las niñas y los jóvenes de México, que son la última y la verdadera razón de ser de esta reforma educativa, y que ellos están en el espacio de la escuela. Y como consecuencia de este sistema clientelar y corporativo que no funcionaba bien, la organización de la escuela tampoco funcionaba bien. Era una escuela que estaba al servicio del sistema educativo, ya fuera al servicio de las burocracias gubernamentales o de las burocracias sindicales, y en donde la organización del sistema educativo no estaba alrededor de la escuela. Y hoy la reforma nos permite invertir esta relación y hacer que sea el sistema educativo en su conjunto quien esté al servicio de la escuela. Y por eso hemos puesto como eje central o principal de esta reforma el poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Liberar a los directores y a los maestros de una carga burocrática innecesaria, en donde hoy en día, por ejemplo, hasta el 70% del tiempo de los directores de las escuelas se destina a temas de papeleo, en lugar de estar en la gestión educativa de sus escuelas. Y eso es lo que estamos haciendo, llevando recursos a las escuelas para que puedan tener una autonomía de gestión. Previo a la reforma, el sistema educativo, justamente porque no tenía a la escuela en el centro, increíblemente no tenía una respuesta sobre cómo se financian las escuelas en el país. Se construían escuelas y se pagaban los sueldos de los maestros, pero las escuelas no tenían un presupuesto propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una escuela se rompe un vidrio? Algo tan elemental pero tan importante al mismo tiempo. Pues una de dos opciones: o así se quedaba y eso fue deteriorando mucha de la infraestructura escolar, o se tenía que recurrir a pedir cuotas voluntarias de padres de familia y de maestros. Y eso lo estamos transformando con el programa de la reforma educativa, que es una transferencia directa, sin intermediarios, de la SEP a las escuelas. Por primera vez las escuelas están teniendo un presupuesto propio con vigilancia de los padres de familia. Hoy este programa llega a 25,000 escuelas, el próximo ciclo escolar va a llegar a 75,000 escuelas. Y como parte de esta transformación de la escuela, que tiene otros elementos como el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, que son el alma de la organización de una escuela, el momento en donde el director y los maestros hacen equipo y planeación sobre cuáles son los objetivos pedagógicos con el respectivo acompañamiento que deben de tener. Está también la transformación del calendario escolar, que ya el presidente de la República el día de ayer envió a esta soberanía una iniciativa para poder flexibilizar el calendario y que las escuelas puedan optar por tener un calendario de 200 días, como es hoy en día, con una jornada como la tienen hoy en día las escuelas, o optar por un calendario escolar de 185 días, incrementando la jornada diaria, es decir, manteniendo exactamente el mismo número de horas al año, no se pierden clases, permitir esta flexibilización que abona y ayuda a la autonomía de gestión de las escuelas y particularmente ayuda a algunas regiones donde hace mucho calor, Yucatán por ejemplo, en donde en lugar de que en las últimas semanas del verano, en donde ya no hay condiciones reales para que los niños estén en la escuela,
o en donde las cuentas del aire acondicionado, donde llega a ver en las escuelas, se van al cielo y eso termina en deudas con CFE o en diversos problemas. En lugar de eso, los niños puedan incrementar su jornada y dejar de tener estos problemas. Pero lo estamos dando, o la propuesta que se está haciendo esta soberanía, es que cada escuela decida cuál es la mejor forma de organizar su calendario escolar dentro de estos parámetros. Junto con esta transformación de la organización de la escuela está la transformación de la infraestructura escolar. Hoy también, gracias a la reforma educativa que mandató hacer un censo, sabemos lo que todos conocíamos de alguna manera, pero que no estaba cuantificado, y es el deterioro de la infraestructura escolar en el país. Hoy les puedo decir, como ejemplo, que el 11% de las escuelas no tienen baños en todo México, y que esta condición se vuelve mucho más aguda en los estados con mayores carencias, como lo son Chiapas, como lo es Oaxaca o como lo es Guerrero, en donde esto llega hasta el 30% de las escuelas. Y por ello, el presidente de la República nos instruyó al secretario de Hacienda y a un servidor a hacer el programa de Escuelas al 100, que es un mecanismo financiero diseñado por la Secretaría de Hacienda que nos va a permitir tener 50,000 millones de pesos adicionales a lo que ya se invierte en infraestructura para poder arreglar y dejar en buenas condiciones a un poco más de 33,000 escuelas en todo el país. Y con esto estamos logrando una transformación de fondo de la escuela mexicana. Hay una transformación política, hay una transformación de la escuela y hay también una transformación para la profesionalización de los maestros y maestras de México, del magisterio. Una profesionalización en tres grandes vertientes. Primero, la educación inicial, con lo cual próximamente estaremos enviando una estrategia de fortalecimiento de la educación normal, pero en donde además la educación inicial de los maestros ya no es únicamente responsabilidad de las normales, lo es también a partir de la reforma de las universidades. Hoy ya, cualquiera que tenga un título de licenciatura se puede presentar al examen para ser maestro y si obtiene el puntaje adecuado, puede ser maestro. No es ya un monopolio nada más de quienes estudien en una normal. Así es que ahora la educación inicial está a cargo tanto de las normales como de las universidades y estaremos presentando un plan próximamente que se deriva de la reforma para fortalecer la educación inicial de los maestros. La otra parte es la evaluación. La evaluación, que en muchos aspectos es lo que más ha llamado la atención de esta reforma y sin duda es una parte fundamental, pero que no es la única y que además hay que entender la razón de la evaluación. La evaluación no es un fin en sí mismo, es tan solo un medio que permite conocer cómo están los maestros, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar. Y por ello la evaluación no se puede entender si no viene acompañada de la capacitación. Y por eso es que hace 15 días presenté los resultados de la primera evaluación al desempeño que realizamos en noviembre y diciembre, y una semana después presentamos la nueva estrategia de formación continua de los maestros. Una estrategia que por primera vez va a permitir diseñar un traje a la medida de las necesidades de cada uno de los maestros en función de los resultados de esa evaluación y de un programa, y esto es muy relevante, donde además yo estaré siempre agradecido con la participación del Congreso y la responsabilidad de los legisladores en este aspecto, de haber incrementado el presupuesto de 200 millones, que es lo que tenían los programas de formación continua, a más de 1,800 millones. Es un incremento de más de 800% que hoy nos permite hacer un planteamiento como nunca antes para la capacitación de los maestros. Y finalmente, la cuarta transformación que tiene que ver con los contenidos, con lo que se enseña, con el modelo educativo, que es la que estaremos presentando en el mes de abril, en donde haremos una ruta que debe de ser larga porque es un tema fundamental. Vamos a estar presentando en el mes de abril una propuesta a partir de estos elementos formal en un documento sobre cuál es el nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma educativa y junto con ello los nuevos planes y programas de estudio tanto de educación básica como de educación media superior.
serán documentos terminados mas no definitivos, porque vamos a convocar a un conjunto de foros con pedagogos, con especialistas, con autoridades locales, con maestros. Por supuesto, estaremos invitando al Poder Legislativo para que se opine sobre esos documentos. Y a partir de las reflexiones y los debates que tengamos, nosotros recogeremos esas reflexiones y haremos los ajustes que como autoridad educativa consideremos que son necesarios. Y hacia el verano, posiblemente en el mes de agosto, estaremos presentando los nuevos planes y programas de manera definitiva. Y a partir de ello, yo estaré convocando a comisiones para que hagan los nuevos libros de texto y las nuevas guías de los materiales educativos, y también empezaremos la capacitación y socialización de estos nuevos programas con los maestros para que los conozcan. Y aquí hay dos posibilidades: si vamos avanzando a buen paso, los nuevos planes y programas podrán entrar en vigor en el ciclo escolar 2017-2018. Pero si requerimos más tiempo, porque este es un proceso, repito, muy delicado, requerimos más tiempo en el debate, requerimos más tiempo en la elaboración de los libros o en la propia capacitación y socialización a los maestros, pueden entrar también en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, que es el último que le toca inaugurar al presidente Enrique Peña Nieto y que está bajo la responsabilidad de este gobierno. Así, de esta manera, con una transformación política, otra de la escuela, otra del magisterio con su profesionalización y la de los contenidos, se cierra el círculo de una profunda transformación de la educación en México, y que para ejecutarla hemos planteado 7 prioridades, que es de lo que hablamos en este artículo y que el maestro Enrique Andrade ha hecho un extraordinario resumen sobre ellas. Esas son ya las políticas específicas que nos están permitiendo aterrizar estos 4 grandes cambios que permiten una transformación integral y de fondo del sistema educativo a partir de una reforma que se inició aquí en el Senado, en esta soberanía, que fue aprobada desde diciembre del 2012 en su etapa constitucional y que después siguió con la construcción de 2 nuevas leyes y modificaciones muy profundas a la Ley General de Educación, por lo cual también reitero mi agradecimiento y mis respetos a todos los legisladores y legisladoras que contribuyeron de manera muy significativa a que este cambio que estamos poniendo hoy en marcha sea posible gracias a este nuevo marco jurídico en la educación del país. Y reitero mi agradecimiento a la invitación que me hizo el senador Barbosa a este espacio, y que para mí siempre es un honor poder estar en esta casa de todos los mexicanos que es el Senado. Muchas gracias. Le daremos el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta para que dé un mensaje final y unas palabras de cierre. Por favor, senador. Buenas noches a todas, a todos. Los saludo con mucho respeto. A quienes forman parte del equipo técnico de asesores del Senado, gracias por su presencia. A quienes están de fuera del Senado, les digo que esta es la casa de ustedes. Esta tarde es muy especial para el Instituto Belisario Domínguez, para mí, de manera muy particular, en la presentación de este número de la revista Pluralidad y Consenso. De verdad motiva
a la participación del desempeño parlamentario la presencia de personajes públicos, de servidores públicos que distraen de su ocupación para hacer una contribución a los textos de una revista parlamentaria. Esta revista parlamentaria es un éxito, es una experiencia exitosa que se desarrolla ya hace varios años, que la heredamos nosotros, que la heredamos en este Senado dentro de las actividades del Instituto Belisario Domínguez. Recibo con mucho aprecio al secretario de Educación, al maestro Aurelio Nuño Mayer. De él he visto al joven intelectual, estudioso, con talento político y articulador de estrategias y de políticas públicas. De verdad que sí. Ha sido de las experiencias que quienes formamos parte del Parlamento, de las buenas experiencias al encontrarnos como parte integrante de los órganos del Estado mexicano. Nos toca hacer funciones armonizantes, conexas, no siempre fáciles, diría yo que con enorme dificultad, no por la voluntad que se tenga o no, sino por las posiciones que en cada asunto debemos de tener quienes representamos a un sector de la sociedad, a un partido político, y que tenemos posiciones que están sustentadas por convicciones y principios. Del maestro Aurelio Nuño Mayer, debo decir que es un hombre de principios, es un hombre leal al poder, pero con una lealtad que debe de entenderse como una lealtad para construir las mejores propuestas, para participar de las mejores políticas públicas, y es el concepto que yo tengo de mi amigo, y no es un asunto de arenga populista como usan muchos políticos, no, sí, somos amigos. Gracias por estar presente aquí, tu asistencia nos motiva, Aurelio. Gracias. También agradezco la presencia de Enrique Andrade, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que mantiene una comunicación con el Parlamento para contribuir desde su experiencia profesional con asuntos de índole electoral. Esta revista es una revista que por su nombre representa la pluralidad de un órgano por naturaleza plural, que es el Senado de la República, que tiene un enorme consenso para construir acuerdos. Y por eso gente como Enrique Andrade, que genera un artículo de opinión en materia electoral para los números de nuestra revista, y muchos otros, de verdad hacen posible que mantengamos con vida esta expresión de la pluralidad y del consenso en la revista, en el cuerpo de la revista. Gracias, Enrique, por tu presencia. Quiero felicitar al director general de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, a Juan Carlos Amador. Gracias, gracias de verdad por tu colaboración, el esfuerzo profesional que desarrollas. Y en ausencia del director de la revista, está en España impartiendo o tomando un curso, ¿verdad? Pero desde aquí nuestro reconocimiento a Juan Pablo Arroyo Ortiz, director de la revista. Háganla extensiva y cuando esté por acá le expresaremos nuestro reconocimiento. Siempre que tomo tribuna para asuntos de eventos del Belisario Domínguez, les cuento un poco la experiencia que hemos vivido en este instituto.
Este es un centro de investigación legislativa, de verdad que lo es, que lo fortalecimos en este Senado, en la 62 legislatura, que le quitamos, diría yo, la caracterización de ser un lugar donde se trabajaba, pero se trabajaba desde una visión partidista. El Centro de Investigación Legislativa Instituto Belisario Domínguez tuvo una transformación de fondo. De fondo. Hoy, orgullosamente podemos decir que los investigadores de este instituto se ganan su plaza en un concurso de oposición que evalúa y conducen centros académicos de reconocido prestigio. Hoy mismo está en curso el procedimiento. Ayer fue publicada la convocatoria para poder designar a 2 plazas de las áreas del Instituto Belisario Domínguez. No hay recomendados, no los hay, no porque sean malas las recomendaciones, sino porque se trata de un instituto de investigación de investigadores. El comité técnico lo integramos 4 senadores: el senador Roberto Albores, el senador Benjamín Hernández, recientemente incorporado, y el senador Daniel Amador, y su servidor, Miguel Barbosa. Pero la investigación la conducen investigadores. Nuestro coordinador ejecutivo de investigación representa el perfil de lo que hoy es el Instituto Belisario Domínguez, Gerardo Esquivel. Y cada uno de los directores de las áreas, cada uno, de verdad, nuestro reconocimiento, mi reconocimiento como presidente del instituto. Eso es lo que hacemos, señor secretario de Educación, señor integrante del Consejo General del INE, en el Instituto Belisario Domínguez. Y esto se reproduce en esta revista y en un conjunto de productos que nos sirven al Senado como insumos legislativos. Hoy la transformación del Belisario Domínguez ya no es orgánica, ya rescatamos de las redes de la partidocracia parlamentaria al Instituto Belisario Domínguez. Ya la rescatamos, con el esfuerzo de las fuerzas políticas, del PRI, del PAN, del PRD. Hoy lo que estamos haciendo es volviendo más cercano la actividad de investigación del instituto a los trabajos del día a día en el Senado de la República. Hay que acercarnos. La producción editorial es muy vasta. Los eventos, los foros son de toda índole, pero tenemos que estar mucho más cercanos al trabajo legislativo, a dotar de productos, de insumos al trabajo diario. Es lo que estamos haciendo en el Instituto Belisario Domínguez. Y debo decirle al secretario de Educación que en el Belisario fíjense cómo le digo, en el Instituto Belisario Domínguez, tiene un aliado en favor de la educación por México. Sin duda que sí. La transformación a todo el sistema educativo mexicano después de la reforma constitucional y las reformas a las leyes secundarias, que cuando se vuelven reformas vigentes hay que asumirlas y hay que aplicarlas. No tenemos duda de eso. El debate legislativo terminó cuando se aprobaron en las cámaras y cuando se publicaron previa promulgación. Ahora hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley para que la reforma educativa alcance sus propósitos y alcance el sentido para el cual fue concebida. Yo celebro la dinámica que hoy tiene la Secretaría de Educación Pública.
de verdad que sí. Vemos cómo el sistema educativo está en transformación. El tema de la evaluación, determinante, pero choca con parte de la cultura de nuestro país. Somos adversarios de las evaluaciones, pero no hay remedio, Hay que evaluar para mejorar, hay que evaluar para mejor educar, hay que evaluar para poder decirle a nuestro país que sí tenemos futuro, porque solo con una educación fortalecida es como vamos a vencer muchas cuestiones estructurales. Solo con educación, solo con una buena educación podremos combatir la corrupción. Solo con educación podemos combatir la pobreza. Solo con educación podemos combatir de raíz a la delincuencia. De verdad que en el centro de la solución de los grandes problemas de México está y ha estado la educación. La educación en México está en buenas manos. De verdad que sí, lo digo con convicción. Hoy tenemos a un líder de la educación pública en México. Está trabajando y mientras lo veamos así, va a seguir contando con el apoyo del Congreso mexicano y en especial del Senado de la República. Les agradezco su presencia en esta tarde de un día ajetreado como pocos, ¿sí? Pero muy intenso y muy productivo. Gracias por estar aquí en un evento del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Muchas gracias al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, y por supuesto agradecemos también la participación del Presidium en esta presentación. Y es así como damos por concluida la presentación del número 26 de la revista Pluralidad y Consenso. El Instituto Belisario Domínguez agradece su interés y asistencia. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.